tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Entonces ahora sí vamos a continuar el libro de Levítico, capítulo 6. Entonces como hoy vamos a continuar el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 6. Capítulo 6 es una continuación del capítulo 5, ¿no? Es la continuación, según la Torah. El capítulo 6 es las primeras partes, hasta el versículo 8 es la continuación. Entonces vamos a leer. Dice así, Levítico capítulo 6. Habló el Eterno a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Eterno y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, y habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que le suele pecar el hombre, y ahí el versículo 4 dice lo que va a hacer. Entonces, para entender muy bien esta porción del libro Levítico y qué es lo que nos quiere hacer entender, de entrada nosotros sabemos que todos los sacrificios son una sombra profética del Mesías Yeshua. Pero hoy en día muy fácilmente la gente dice que los sacrificios ya quedaron anulados y ya no son importantes. Pero el tema y la enseñanza y los motivos por los cuales se hacían los sacrificios sí son importantes. Porque si nosotros entendemos que Yeshua es nuestro cordero, nuestra ofrenda, entonces tenemos que entender que Él quitó de nosotros todas esos pecados y esas mañas y ese mal corazón que había en el pueblo en la antigüedad. ¿Ven? Bueno, ahora acá sale el pecado de prevaricación. ¿Habían escuchado esa palabra? Prevaricación. Hay varias partes en la escritura, ¿no? Una definición simple sería abuso de autoridad o abuso de poder. Pero vamos a ver la nota 2 para poder entender exactamente. Les voy a leer. ¿Qué es prevaricar? Un ratito. Dice, prevaricar es la acción consciente de las autoridades y de los funcionarios públicos de dictar una resolución arbitraria en asuntos de administración sabiendo que es injusto. Prevaricar también se usa de forma colonial para referirse a un funcionario público que no hace su trabajo. En muchos países se lo considera como un delito que castiga el aprovechamiento de algún cargo público para dictar una resolución injusta. Y acá sale también cómo se dice en latín, y fíjense muy bien cómo sale. En latín, praevaricari en latín. Es importante porque se refiere a la acción de desviarse del surco recto al labrar. Cuando un labrador está haciendo su trabajo y de repente se desvía. A eso se le llamaba prevaricar, desviarse de su trabajo. También en el hebreo, ¿no? En la Biblia en el hebreo aparece en 3 palabras, en 3 formas. Lo hemos encontrado. Prevaricación en el hebreo, 3 palabras. La primera palabra es ma'al. Aunque aparece 3 palabras, las 3 palabras se relacionan. Ustedes saben que muchas veces en el hebreo las palabras cuando tienen algún mismo contexto
se puede relacionarla, ¿no? Y en este caso, estas palabras se relacionan con el mismo contexto o lo que normalmente la escritura quiere explicar acerca de qué es prevaricar. Bueno, la primera es Maal, en Levítico 6, la que estamos viendo ahora. Significa traición o pecado, o sea, transgredir los mandamientos, ¿no? O traicionar. Viene de cubrir o actuar encubiertamente, dice. Traidoramente, ser infiel. O sea, una persona Maal quiere decir que traiciona. Tenemos un ejemplo, Acán, uno de los ejemplos en la escritura, que traicionó al pueblo. También estaba Coré, que también se rebeló con el pueblo. Y muchos otros que cometieron traición, ¿no? En la antigüedad. Y también significa actuar encubiertamente, como Doeg, ¿no? Doeg, ¿se acuerda que estaba ahí en el tiempo que David huía de Saúl? Y él estaba ahí supuestamente como refugiado, pero estaba encubiertamente viendo qué hacían. Y después le traicionó a David y se fue y le delató. Por causa de eso, Saúl mató 80 sacerdotes. Bueno, estamos viendo que usar tu autoridad o tu jerarquía o tu puesto para hacer cosas malas. Segundo significado de prevaricación, Peshá, significa revuelta, puede ser nacional, moral o religiosa. Cuando un grupo se rebela contra el Eterno, contra la autoridad. Eso también se entiende como prevaricación, aprovechando el famoso, el pueblo quiere, el pueblo está en contra de esto. Por ejemplo, uno de los que hizo Coré, Abirán y Natán utilizaban al pueblo para hacer una revuelta contra Moisés. Y muchas veces se usa al pueblo también para crear revueltas. Son cosas que el pueblo, o sea, las personas muchas veces hacen. Muchas veces la gente cuando quiere hacer un daño a alguien y para no irse solo utiliza, ¿cómo se llama? El populismo. El populismo, le habla a la gente para ir en contra de algo. Eso es Peshá. Puede ser hablando mal de otro, dice, o también en forma religiosa, ¿no? También diciendo cosas incorrectas sobre la palabra. 3, Bagat, significa cubrir con una prenda de vestir. Figuradamente se usaba para referirse a alguien que actúa encubiertamente o disfrazado. Entonces, sería lo que después se llamó la hipocresía, la falsedad. Entonces las personas que usaban una máscara para transmitir otra cosa, o sea, que andaban encubiertos, escondidos. Bueno, así podríamos ver en el hebreo lo que representa esta palabra prevaricación. ¿Se está captando, no? Entonces, volviendo a leer el versículo 2, dice, cuando una persona pecare, ¿qué significa pecare? Transgrede alguno de los mandamientos del Eterno, e hiciere prevaricación. Ya podemos entender de qué está hablando. Hiciere todos abusos de poderes contra el Eterno. Entonces, cuando uno usa su poder para aprovecharse de los demás, de las personas, está fallando contra el Eterno. Y también dice, negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Robar, calumniar. Está saliendo aquí como pecado. O habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso. O sea, una persona también que se le perdió algo y encontró y le preguntan, ¿encontraste lo que se había perdido? Y niega. O sea, en este tiempo se puede decir cuando alguien está haciendo una investigación, ¿sí sabe, no? Y encuentra las pruebas y después dice que no hay ninguna prueba, no encontramos nada. Eso ocurre mucho en la política. Esto está hablando porque generalmente el pueblo tenía esa costumbre. Y jurare en falso. Jurare en falso. Yo te juro que no fue así, te juro que no es así. Y les quiero mostrar el cuadro 1. Cuadro 1. Anoté ahí para tener como lista. Foto 1, ¿no? Dice, lista de pecados de prevaricación, en Levítico 6. Número 1, para tener en cuenta, negar la verdad ante su prójimo y defraudarlo. Eso es uno de los pecados. Negar, decir que no es así, y es así y vos estás negando. Y defraudar a esa persona que confiaba en vos, le defraudar. Número 2, robarle.
calumniarle. ¿Qué sería calumniarle? Hablar en contra de él, cosa que no es cierto. Despojarle de lo suyo, sería igual que robarle, ¿no? A la fuerza, aprovechando tu autoridad. Recuerden que siempre prevaricar es abuso de autoridad. Y también punto 3, ¿no? Encontrar algo ajeno y negarlo. O sea, estábamos viendo como si fuera alguna pista o algo, ocurre comúnmente que alguien encuentra algo, un celular o billetera ajena, ¿y qué hace? No, yo no he visto nada, yo no encontré nada. Y algunos se justifica diciendo, sí, pero yo no le robé, el de él se le perdió y yo encontré. Pero cuando va a encontrar algo ajeno y después te preguntan si vos no viste y te callás, ¿sos culpable o no? Eso muchas veces ocurre normalmente. Jurar en falso y oprimir al necesitado. Son los pecados que está acá mostrando como prevaricación. Estamos viendo en Levítico que está mostrando el corazón del hombre, el corazón que tiene ante el Todopoderoso. Bueno, vamos a continuar. Ahora yo quiero ver algunos textos que relacionan sobre este punto, antes de entrar en el versículo 4, donde habla lo que tiene que hacer, ¿no? En el versículo 4 habla lo que tiene que hacer. Pero vamos a ver algunos textos sobre la prevaricación. ¿Cómo aparecía? Levítico 26:40. Levítico 26:40. Fíjense lo que dice ahí, Levítico 26:40. Y confesarán su iniquidad. Esto es, estaba hablando del pueblo cuando comete mucho pecado y después se arrepiente. Si ustedes leen todo el contexto de Levítico 26, el pueblo que comete pecado, vivió así, transgredió los mandamientos, pero después se arrepiente y quiere volver a ser restituido, dice así: confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, una de las razones por la cual el pueblo pecó contra el Eterno fue porque prevaricaron. ¿Qué era prevaricación? Abusaron de poder. Acá en la nota 40 vamos a entrar. En Nueva Traducción Viviente dice: pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, entonces él les iba a perdonar. Eso solamente que en esta versión lo habla la prevaricación como maldad. ¿Qué era maldad? Oponerse al Todopoderoso. ¿Ven? Josué 7:1. Josué 7:1. Ahí dice también algo sobre este punto. Josué 7, versículo 1. El pecado de Acán que habíamos mencionado. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, en cuanto a lo maldito, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Eterno se encendió contra los hijos de Israel. Uno de los pecados que cometió Acán, ¿se acuerda? El que trajo el tesoro de Jericó y era prohibido, escondió en su tienda. Eso se llamaba prevaricación, ocultar algo, aprovecharse de la situación. Todo eso que se trate de, me voy a aprovechar de la situación, voy a aprovechar que no está nadie, voy a aprovechar que me encargaron esto, eso se llama prevaricación. Y es un pecado que el Padre estaba observando y viendo. Proverbios 12, 13. Proverbios 12, 13. 12, 13 dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Qué es impío? Alguien que se revela, que se opone a la palabra, a lo que dice el Todopoderoso. Sí o sí esa persona va a ser enredado en la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Va a abusar de lo que se le da. Se le va a encargar tal cosa y va a transgredir, porque vive en contra de la palabra. Vamos a Ezequiel 15:7. Todos estos textos para entender lo que es la prevaricación, ¿no? Ezequiel 15:7. Para que nos demos cuenta de lo que Levítico está hablando. Un ratito. Ezequiel 15:7.
Ahora sí. Dice, y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon. Fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento. Y ahí dice la razón. Por cuanto cometieron, ¿qué cometieron? Prevaricación, dice el Eterno Adonai. Así está hablando la palabra. ¿Por qué? Fueron rebeldes, traidores. Cada vez que compartíamos nosotros el libro de los profetas, siempre salía que el pueblo, uno de sus pecados más graves era la prevaricación. Y fíjense lo que dice Daniel para los posteros tiempos. Daniel 9:24, cuando el ángel le aparece. 9:24. Daniel 9:24. Esto habla sobre las 70 semanas, ¿no? Si uno quiere saber más sobre este tema, puede encontrarlo en YouTube, el estudio de Daniel, ¿no? De las 70 semanas, muy interesante, en especial en estos tiempos. Fíjense lo que dice ahí, 70 semanas, el versículo 24, 9:24, están determinadas sobre tu pueblo. Esto le apareció a Daniel en una visión, cuando él estaba orando para que el pueblo vuelva al camino del Eterno. Entonces le apareció el ángel Gabriel y le dio la revelación para los últimos tiempos, para cuando el Mesías iba a aparecer. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, ¿qué dice ahí? La prevaricación. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y qué dice también? Ungir al santo de los santos. Entonces, ¿cuál era el problema del pueblo? Uno de los primeros problemas, la prevaricación. También el pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de los mandamientos. Pero ¿cuál es lo más feo que el Todopoderoso estaba observando de su pueblo? Que vivían abusando de su poder. Muchos líderes se sienten los grandes ungidos y abusaban de su poder. Bueno, vamos a la nota 24. Es una traducción viviente, ¿no? 70 semanas han sido decretadas para tu pueblo Israel y tu santa ciudad Jerusalén, para que pongan fin a sus transgresiones y pecados. Eso se llama prevaricación. Pida perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Eso estamos viendo entonces. Estamos creo que entendiendo bastante de lo que es la prevaricación. ¿Ven? Bueno, ahora volvamos a Levítico capítulo 6. Vamos al versículo 3. Versículo 3. Entonces dice, o habiendo hallado lo perdido, lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, miren lo que dice el versículo 4, ¿qué va a hacer cuando uno, y recuerden que Levítico no es un libro que está condenando? ¿Qué es el libro de Levítico? Un libro que está dando la oportunidad al pecador. Levítico significa conectar, unir, que el Todopoderoso quiere unir otra vez a ese que transgredió su mandamiento con él. Ese es el objetivo. Y es una sombra ¿de quién? Del Mesías Yeshua. ¿Y Yeshua para qué vino a este mundo? Para restaurarnos y volvernos a ser parte de su pueblo. Y eso se llama la salvación. Entonces, versículo 4, habiendo pecado y ofendido, ¿qué dice que hay que hacer? Restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. No es simplemente que una persona va a ir y va a hacer los sacrificios que piden acá, sino también tiene que devolver o recompensar a la persona que le dañó. Si fue moralmente, tiene que recompensarlo de alguna forma. Tal vez en lo económico. Muchas veces la gente está acostumbrada a ofenderle a alguien, a decirle cosas feas, y después alguien lo obliga a pedirle perdón, perdoname, ya. Y así nomás. No, tiene que darle también algo, si es posible, efectivo. Por eso normalmente hoy en día existen las leyes cuando vos hablas cualquier cosa contra alguien y esa persona te demanda, ¿cómo le restituís? Con dinero.
La escritura ya habla de ese punto. Eso es una prueba de que realmente vos estás arrepentido de lo que hiciste. Entonces, antes de ponerte en bien con el Eterno, tenés que ponerte bien con esa persona que ofendiste. Así dice la palabra. Vamos a la nota 4. Es Nueva Traducción Viviente. Será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado o lo que se le haya dado a guardar. El objeto perdido que niega tener. Entonces tiene que reponer todo. Versículo 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Si vos vas a hacer un holocausto por haber cometido pecado de prevaricación, pecado de ofensa a otra persona, haberle robado, calumniado, haberle bajado la moral a la persona, dañado su imagen, como dice, aparte de devolverle en dinero el daño que equivale a lo que le hiciste, le vas a agregar otra vez, dice, un 20%. Así está escrito, así es la ley. Antes de que vos ofrezcas tu holocausto, tu expiación. Acá es expiación. Expiación significa quitar la culpa. Eso es muy importante si uno entiende estas cosas. Ahora sería bueno eso entender cómo se aplica, ¿no? A través del Mesías, a través de Yeshua. Y el propio Yeshua habló sobre ese punto. Después vamos a tocar el tema. Bueno, vamos a la nota 5. Nueva Traducción Viviente. O cualquiera otra cosa por la que haya cometido perjurio, ¿qué significa eso? Falso testimonio. Así deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa, o sea, la expiación. Entonces, su sacrificio no se va a aceptar si antes no restituye y no le añade esa quinta parte, ese 20%. No va a valer delante del Todopoderoso su sacrificio. ¿Y qué dice el versículo 6? Y para expiación de su culpa traerá al Eterno un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación y lo dará al Cohen, al sacerdote, para la expiación. Tiene que traer un carnero, un animal, para que se haga el sacrificio de expiación. Y el sacerdote hará la expiación por él delante del Eterno. ¿Y qué dice ahí? Y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, es importante, ¿no?, que una persona puede recibir perdón de todos estos pecados que ha cometido, pero tiene que haber un cambio interno. ¿Cómo se nota el cambio interno? Cuando primero se reconcilia con la persona que dañó y después se acerca al Padre. Vamos a ver unos textos de la Biblia. Habacuc capítulo 2, versículo 6. Habacuc capítulo 2, versículo 6. Este es el corazón que había en el pueblo. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prenda? Entonces está hablando del corazón que tenía el pueblo por causa de la codicia. Los líderes robaban, abusaban y saqueaban y explotaban al pueblo. De eso está hablando. Vamos a la nota 6. Vamos a otro texto. Me confundí. Isaías 5:20. Estamos hablando entonces del corazón que tenían en ese tiempo el pueblo, que tenía el corazón, el deseo de cometer la prevaricación. Isaías 5:20. Miren lo que dice acá. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces eso también está diciendo el profeta Isaías. Una persona que tiene una función, tiene un cargo y hace lo malo, pero trata de cubrirlo y lo llama como bueno. En especial, este pecado de prevaricación aparecía mucho entre los gobernantes, líderes o personas que tenían alguna autoridad, muchas veces entre ellos. También dice, hay de los sabios, 21, en su propio ojo,
de los que son prudentes delante de sí mismos. Y miren lo que dice el Mesías cuando nos habló en Juan capítulo 14. Todos estos textos son para reforzar lo que se trata de este pecado. Juan 14, versículo 6. Ya, Yeshua está hablando de lo que implica para una persona cometer este tipo de pecado. Este tipo de pecado generalmente afecta la honestidad, afecta se puede decir la veracidad de una persona. Miren lo que decía Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el camino, ¿y qué dice ahí? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una persona para que tenga buena dirección, camino significa dirección o meta, objetivo, tiene que tener la verdad. Y si tiene la verdad, ¿qué va a tener? La vida. Lo contrario de la verdad, ¿qué es? La mentira. Entonces, una persona que vive en falsedad, que vive en mentira, sí o sí se va a desviar del camino. Y si se desvía del camino, no va a tener vida. O sea, va a ser una persona. No tener vida significa que va a quedar fuera. Y todo esto, ¿en qué se relaciona? Al reino, a la salvación, a la vida eterna. Entonces, Yeshua decía que a través de él podemos conseguir estas cosas. Por eso los sacrificios representaban a Yeshua. Entonces, una persona que tiene que tener para aceptar a Yeshua como su camino, como su verdad y como su vida, tiene que tener un corazón sincero, verdadero y arrepentido. Amén. Si no tiene esas cosas, entonces no funciona. Ahora veamos Mateo capítulo 5. El mismo Yeshua otra nos está enseñando. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Esto hemos compartido muchas veces, pero es importante ver otra vez. Aquí Yeshua está hablando acerca del corazón de una persona antes de presentar sus ofrendas. Y es importante ver lo que dicen. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras más bien significa quedará fuera del campamento. Acá esta palabra infierno de fuego significa quedará apartado, quedará el lugar donde se tiraban los restos, donde se arrojaban las cosas que ya no servían. ¿Por qué razón? Porque esta persona empieza a menospreciar a su hermano, dice. Es un típico caso de prevaricación, del abuso de poder. Entonces una persona que se sentía poderoso, se sentía también capaz de decir todas las cosas a otra persona, a otro menor, más bien todavía a alguien de su gente. Y después de esto, ¿qué venía? Deseos de matar. Yeshua acá dice, antes se dijo no matarás. No es que la palabra, el mandamiento no matarás ya quedó obsoleto, porque la gente pensaría, entonces ahora sí se puede matar. No, él más bien le está haciendo entender qué representa quitarle la vida a una persona. Primero es empezar a sembrar en sus corazones rencor, odio, todo tipo de perjurio, falsedades. Es como que vos le estuvieras matando. Cuando vos hablas en contra de alguien, cuando vos acabás con la moral de esa persona, le está matando. Inclusive algunas personas de tanta falsa acusación o tantas palabras feas que recibían, ya no querían más vivir. Algunos hasta se han suicidado. ¿Ocurrió o no ocurrió esa cosa? Entonces, por eso Jesús estaba explicando qué representa el matarle a alguien. Transmitir odio y rencor. Entonces, esta persona, si no se reconcilia con esa persona, su ofrenda, porque acá está hablando antes de llevar una ofrenda, no le va a ser aceptada. Miren lo que dice 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de que vos presentes algo al Todopoderoso, quiere que te restaure con esa persona con la cual
tuviste problemas. El famoso, la persona hace mal a alguien y después, oh Señor, perdóname, ante ti sí yo me humillo, pero ante la gente no. Ante las personas no. Esa persona, Yeshua dice que no va a ser aceptado su sacrificio. Yo les estoy diciendo eso. Antes hacían así, ahora yo les explico cómo tienen que hacer. Porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, eso para entender este punto. Volvamos a Levítico. Creo que estamos entendiendo, ¿no? Levítico 6. Levítico 6. Entonces, estamos en el versículo 4, 5 ya, ¿no? 5. 6 y qué. Y para expiación, si ya leímos todo, ¿no? Entonces al final esta persona reconoce su culpa, restituye, restaura y hace el sacrificio. Entonces el sacerdote, el Cohen, considera digno de ser perdonado. ¿Hay perdón para esta clase de personas? Hay perdón. Nosotros estamos viendo constantemente que a partir de estos sacrificios que se hacían ya, los sacrificios son, se observa desde el corazón. Este ya es un sacrificio por culpa, no por pecado, es porque haber cometido pecado y recibe la expiación. Vamos al versículo 8 entonces. Leyes de los sacrificios. El 7 sí será perdonado, ¿no? Sí. Vamos al 8. Habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá. Acá hasta el versículo 7, desde el capítulo 5 y 6 hasta el 7, se relacionaba sobre los pecados de los individuos, de las personas, todas las personas que pecan contra el Todopoderoso, entre ellos la prevaricación, la falsedad, el enojo, todas estas cosas. Pero a partir del capítulo 8 ya quiere referirse a los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Los sacerdotes, los que dedican su vida al Todopoderoso, los que dedican su tiempo al Todopoderoso, específicamente para ello. Entonces, habla aún a Moisés, ¿no? Entonces, primero aparece, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción del holocausto. Uno de los primeros sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes era sobre holocausto. ¿Qué era holocausto? Era sacrificio de consagración. Era cuando el pueblo venía y se quería consagrar. ¿Se acuerdan que eso era voluntario, ¿no? Eso no era obligatorio. Entonces, un Cohen, un sumo sacerdote, siempre tenía que consagrarse también al Todopoderoso para poder servir. Y acá hay una cosa que se le añade al sacrificio de los sacerdotes, se le añadía algo que tiene que preparar un altar con fuego. Vamos a la nota 9. Lista de ofrendas. 1 es olá, ofrenda de elevación. 2 es minjá, ofrenda de de harina, cereales. Y 3 es shelamín, ofrenda de paz. 4 es hatá, ofrenda por el pecado. 5 es asham, ofrenda por culpabilidad o pecado voluntario que vamos a pasar. La diferencia es que anteriormente la Torá se dirigía sobre todo a la gente que llevaba tales ofrendas y ahora vuelca su atención sobre Aarón y sus hijos, enseñándole leyes adicionales relacionadas con su servicio del sacrificio. A partir de ahora, el Todopoderoso va a hablar acerca de los que los sacerdotes, los hijos de Aarón, tienen que hacer. Por ejemplo, tenemos a Abraham, Moisés y Elías. Ellos, cada vez que se presentaban ante el Todopoderoso, hubo una manifestación de fuego, porque lo que vimos nosotros en el capítulo 8 es que ellos tenían que encender un fuego especial, un altar que se encendía constantemente, porque ese fuego representaría que constantemente la presencia del Todopoderoso está con ellos y lo está purificando, porque el fuego representa purificación, o sea que lo está limpiando. Entonces ellos son dignos de ser
Cohen. Eso quiere decir que una persona está al servicio del Padre, siempre tiene que estar pendiente de las cosas del Eterno. Dice Hebreos 12:28. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrandemos a Elohim, adorando con santo temor y reverencia, porque nuestro Elohim es un fuego que todo lo consume. Así está hablando este texto. Entonces, por eso se relaciona el Cohen Hagadol con una persona que está al servicio del Eterno constantemente, y de ahí de dejar siempre el altar con fuego encendido. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Elohim que recibiste cuando te impuse las manos, pues Elohim no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo también habla que mantener el fuego encendido, tener dominio propio, entendimiento, conocimiento real. Por eso te animo que dice, mantengas ardiente el fuego que hay en ti. ¿Qué sería un fuego que hay en ti? Esperanza, luz del Todopoderoso, poder. Eso es lo que estábamos viendo hace rato, que cuando Moisés se presentó en el monte donde el Padre le llamó, él vio una zarza que ardía. Así se presentó el Eterno a él. También cuando Elías desafió a los profetas de Baal, del cielo descendió fuego que consumió esa ofrenda, ¿no? Siempre el Todopoderoso se manifestaba a través de fuego para consumir. El pueblo de Israel también era guiado por una columna de fuego, ¿no? Durante la noche. Cuando los israelitas huían de Faraón, también a él le apareció una muralla, ¿no? De fuego. Siempre el Eterno se manifestaba como fuego. Fuego es purificador. ¿Estamos entendiendo, no? Hay un cuadro que quiero mostrarle para arrancar acá. Un cuadro. El cuadro 2. Cuadro 2, fotos 2, ¿no? Leyes sobre las ofrendas. Esto ya es referente a los Cohen. Ustedes están viendo ahí en el dibujo, ahí arriba está el altar que está encendido constantemente. Constantemente se encendía. Y acá las leyes para los Cohanim son las siguientes. 1, holocausto. ¿Qué es el holocausto? O la elevación, consagración. 2, ofrenda de cereales. ¿Qué representaba la ofrenda de cereales? Servicio, dedicación. Entonces los Cohanim también tenían que presentar este tipo de ofrenda para demostrar que ellos estaban al servicio del Eterno. 3, ofrenda de unción e iniciación. Ellos también presentaban una ofrenda especial que era para demostrar que estaban comenzando en el servicio. Después más adelante vamos a leer que los sacerdotes, los que no eran sumos sacerdotes, los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, que no eran sumos sacerdotes, una vez presentaban este tipo de ofrenda de unción para ser consagrado, para ser ungido como sacerdote. Pero el sumo sacerdote cada día tenía que presentar esta ofrenda, y consistía en una ofrenda de cereales que se cocinaba en una paila. Ahí estamos viendo el dibujo, ¿no? Está cocinado en una paila. Y después también ellos presentaban la ofrenda por el pecado. O sea, la ofrenda por el pecado por hierro, como presentaba también el pueblo. Estas eran las ofrendas que tenían que presentar. ¿Quiénes? Los Cohen, los que iban a servir al Todopoderoso. Entonces, los primeros que tienen que estar reconciliados, restaurados con el Padre, son los servidores. ¿Por qué el Padre hacía estas cosas? ¿Qué representaba esto? Dos cosas importantes. Uno, que alguien que va a servir al Padre y no tiene deseo, no tiene corazón, no está consagrado, muy difícilmente puede llevar esa carga, ¿no? Por eso cada vez que ellos hacían estos sacrificios, que entendían, nosotros somos personas, podemos fallar, tenemos que estar bien con el Eterno. Ellos entendían este punto. Bueno, vamos a volver a Levítico. Levítico capítulo 6. Estamos entonces en el versículo 9, ¿no? 9. Entonces, ¿qué dice ahí? La noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y 10 dice, y el
sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Entonces esto es lo que tenía que hacer, también tenía que llevar una vestidura especial. Saben, ya nosotros sabemos ya qué representa en la escritura las vestiduras. Los sacerdotes tenían vestiduras especiales, especialmente los sumos sacerdotes. Pero los sacerdotes, los hijos de Aarón, también tenían una vestidura blanca de lino y representaba, en la Biblia dice, sus acciones. Entonces, imagínense, si ellos siempre estaban usando ropa así blanca, cuando andan por ahí, caminan por ahí, ¿qué pasa con su ropa? Se ensucia. ¿Qué significa que tienen que hacer con su ropa? Lavar cada rato. Eso demuestra que ellos constantemente se estaban manteniendo puros para hacer buen servicio. Eso es lo que representa ser servidor del Eterno. Vamos a la nota 10. Zacarías 3:4. ¿Se acuerdan que habíamos leído esto cuando compartimos los profetas? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Esto hablaba en visión, ¿no? Cuando le apareció a Josué, el sumo sacerdote. Esto fue después de haber regresado de Babilonia. Él tenía una vestidura vil, una vestidura por el mundo corrompido, se puede decir. Aunque él tenía un corazón de servir al Padre, pero tenía una vestidura vil porque el mundo la había corrompido. Pero ahora, en esta visión, se le estaba diciendo a un ángel que le quite esa vestidura vil. ¿Y qué decía ahí? Quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Qué significa eso? Acciones justas. Entonces el Eterno hace que nosotros, cuando decidimos servirle, cuando decidimos ofrecer nuestra vida, cuando hacemos holocausto, consagración, minjá, servicio, cuando reconocemos nuestras culpas, nuestros pecados, Él saca la vestidura vil de nosotros y nos viste con vestidura de gala, como Cohen, como sacerdote. Amén. Para hacerle un servicio. Eso estamos viendo acá en el versículo 10. Versículo 11. Después, seguimos en Levítico 6. Se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces, el Cohen también tenía la oportunidad de esa ceniza llevarlo a un lugar como recordatorio. Recordatorio de que constantemente está haciendo el servicio para el Todopoderoso. Miren lo que dice acá en esta nota. Este fuego continuo con su sacrificio diario representaba el arrepentimiento y la fe de la nación. Simbolizaba la adoración diaria de la nación llamada para servir al Eterno. Entonces, esa ceniza, ¿qué significa? Que el pueblo siempre estaba reconociendo sus culpas, reconociendo su falta y está constantemente viendo que el Padre le está perdonando. Eso es lo que ellos hacían. Hoy en día, ¿qué serían esas cenizas en la vida de las personas? Uno puede pensar lo que pasó, su pasado, lo que va dejando, ¿no? Cada vez que vos recordás, mira, antes yo era así, ahora cómo cambié, ahora cómo mi vida está diferente, recordar cómo vivía así. Cada vez que vas dejando estas cosas, es como que estás reconociendo que te arrepentiste, reconocer que dejaste la vida corrompida. Los sacerdotes hacían constantemente eso, con esa ceniza. El recuerdo de las cosas que habían hecho y por eso lo apartaban en un lugar especial. Vamos ahí como memorial. Bueno, vamos al versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este fuego representa entonces ¿qué? La presencia del Eterno que siempre estaba purificándoles. Y esto era, algunos consideran como algo milagroso, porque ese altar, aunque estaba hecho de bronce,
Nunca se descomponía, nunca se derretía, todo el tiempo estaba quemándose ahí, ellos le ponían la leña y siempre se mantenía el fuego constante. Así también cuando una persona decide servir al Padre con todo corazón, de verdad, no es que un tiempo va a estar fuerte, encendido, bien preparado y otro día va a estar ya como solamente cenizas. Siempre va a haber fuego y siempre va a estar puro ante el Padre. Esto representa. 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dice. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrenda la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Eterno ante el altar. Y tomarán de ella un puñado de flor de harina, de la ofrenda de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Eterno. Entonces hasta el versículo 13 estábamos viendo lo que hacían los sacerdotes. ¿Qué tipo de sacrificio hicieron ellos? Sacrificio de olá, holocausto, consagración. Entonces un sacerdote que se consagraba al Padre, él presentaba su ofrenda y dejaba que siempre esté ardiendo el altar. El sumo sacerdote, sin embargo, constantemente tenía que presentar esta ofrenda. Entonces siempre ellos venían cada día y presentaban y ponían la leña y ardía. Y también ellos tenían que hacer el sacrificio de minjá. ¿Qué es minjá? De dedicación. Y eso está hablando acá. Bueno, versículo 15, ¿no? Y tomará de ella un puñado de flor de harina. Eso es lo que la vez pasada ya vimos en el sacrificio de minjá, ¿no? Flor de harina, harina pura, harina especial, que representa la palabra, ¿no? La palabra para nosotros. Y aceite y todo incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato al Eterno. Y el sobrante de ella la comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. Esto ya es como repetido. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Algo que vamos a aclarar acá. Cuando el Cohen Hagadol, el sacerdote, ofrecía la ofrenda de minjá por él, ¿no? Y su familia, recalca que no tiene que haber levadura. También los demás miembros del pueblo, cuando traían esta ofrenda, no tenía que ser con levadura. Pero en especial habla acá para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque un sacerdote, un servidor que habla con levadura, es lo peor que podía haber en el pueblo de Israel. Y Yeshua habló de eso. Vamos a la nota 17. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos, ¿qué dice ahí? De la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, un líder religioso, si vivía con hipocresía, con falsedad, entonces estaba corrompiendo al pueblo. Por eso, ellos cuando traían su ofrenda de minjá, ¿qué estaban entendiendo? Cuando apartaban la levadura, ¿qué estaban entendiendo? El Señor quiere que hagamos nuestro servicio con sinceridad, no con falsedad. Entonces, cada sacrificio representaba eso. No es que ellos venían nomás y hacían, como se dice comúnmente, era para que entiendan en su conciencia. Primero, holocausto, consagración. Nuestra vida fue consagrada al Eterno. Nuestro servicio debe ser sin levadura. Amén. Bueno, estamos entendiendo. Estamos en 18, ¿no? Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Eterno. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Entonces, esta ofrenda representaba también la alimentación para ellos. Cuando ellos se consagraban, quiere decir cuando el pueblo traiga todo lo que sea consagrado, ellos van a vivir de eso, porque los sacerdotes han sido consagrados, los servidores, los Cohen
han sido consagrados. Entonces cada vez que el pueblo de Israel traiga su ofrenda, todas esas cosas que traigan ellos va a quedar consagrado al Todopoderoso. ¿Cómo esto fracasaba? Cuando los Cohen, los sacerdotes, no estaban, ¿cómo se puede decir? Ni ritualmente ni moralmente preparados delante del Eterno, entonces todas las cosas que el pueblo traía tampoco no servían. ¿Sí me entienden? Por más que el pueblo traía su ofrenda, no servía, el Padre no aceptaba. Entonces el pueblo tenía, los sacerdotes tenían que estar consagrados, tenían que estar moralmente preparados, tenían que estar libres de culpa. Entonces todo lo que ellos ofrecían estaba consagrado al Padre, bendecido, era especial. Y todo lo que el pueblo traía también. De ahí la importancia de que los líderes sean puros, sean sinceros, porque de lo contrario corrompía al pueblo. Entonces todo lo que los Cohen santificaban, se santificaba porque ellos estaban santos. Como dice la Escritura, si la masa es santa, también si las primicias son santas, también el resto de la masa son santos. Bueno, vamos a la nota 18. Fíjense lo que dice 1 Corintios 9, 13. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas, dice, que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Eterno ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Fíjense que el apóstol Pablo se acordó de esto. ¿Se acuerdan ustedes de cómo se hace en el tabernáculo, en el templo? La gente, los sacerdotes que sirven ahí, son beneficiados de las ofrendas que lleva el pueblo y su alimento es de acuerdo a las ofrendas que hace la congregación. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo cosas santas ante el Eterno. Estaban haciendo una conexión entre el Eterno y el pueblo. Entonces, todas las cosas que el pueblo traía era consagrado para ellos. De la misma manera, ahora él está explicando, ahora en este tiempo de restauración, todo aquel que vive anunciando la palabra, que dedica su tiempo, consagra su vida, hace ofrenda de dedicación para llevar este mensaje de restauración, también va a vivir de eso. El Padre va a cada persona, eso significa cada persona que ustedes lleven el mensaje, prediquen, donde sea, todas esas personas, los que ofrezcan al Eterno, va a ofrecerle para ustedes, para su supervivencia. Así está diciendo la Escritura. Va a ser consagrado. Así decía la Biblia. ¿Se está entendiendo, no? Después, las ofrendas más sagradas son las siguientes. Vamos a ver esta nota. Olá, ofrenda de ascensión o consagración. La primera ofrenda, la ofrenda más importante. Minjá, oblación o servicio, eran los cereales, ¿no? Shelamín Tzibur, ofrenda de paz de la comunidad. Esto es muy importante porque estaba el Shelamín. Shelamín era paz para uno mismo. Pero el Shelamín Tzibur era cuando vos querías tener paz con la comunidad. Esto para el Padre era muy importante, una ofrenda especial. Y la ofrenda Hatá, que ofrenda por el pecado, porque la ofrenda por el pecado vos te libraba de esa culpa y quedaba nuevamente restaurado. Después, las ofrendas menos sagradas. Está también la Asham, ¿no? Ofrenda de culpa o pecado voluntario. Las ofrendas menos sagradas son las siguientes. Shelamín Yahid, ofrenda de paz del individuo. Todá, ofrenda de agradecimiento. O sea, cuando vos traes una ofrenda por agradecimiento, es importante, pero no es la más consagrada. Pero está bien también. Después está Bejor, un animal primogénito, macho, Maser, Baema, el diezmo de los animales. Y después Pesad, el sacrificio de Pascua. Porque eso fue solamente para quedar libre. Los demás sacrificios era para mantenerte listo y fiel y consagrado y puro ante el Eterno. Amén. Estamos viendo todo lo que representa. Habló, versículo 19, también el Eterno a Moisés diciendo, ahora va por otro sacrificio. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán al Eterno el día que fueren ungidos.
Entonces acá de los sacerdotes estamos viendo ya con estos tres. Primero, la consagración, holocausto. Después, minjá, ¿no? Los frutos, el servicio. Y ahora estamos viendo que hay también una ofrenda especial que ellos hacían cuando iban a ser, ¿cómo se puede decir?, presentados, nombrados, o cuando iban a oficialmente ser reconocidos como sacerdotes. También presentaban una ofrenda especial. Esta es la ofrenda 20 de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Eterno el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. O sea, eran como 2 kilos de harina. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Eterno. Entonces tenían que hacer, se puede decir, una enorme tortilla. Una tortilla ahí que tenían que fritar, ahí preparar, así, cada vez que iban a hacer un giro. Los sacerdotes, se puede decir comunes, que no eran Cohen Hagadol, sumo sacerdote, presentaban cuando eran consagrados o ungidos. Pero el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, todos los días tenía que presentar esta ofrenda. Todos los días él tenía que estar, como se puede decir, consagrado o nombrado por el Padre. Todos los días él tenía que demostrar que fue electo para ese cargo. ¿Se entiende, no? Versículo 21. En sartén se preparará con aceite, frita la traerá, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerá en olor grato al Eterno. Y el sacerdote que en el lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda, es estatuto perpetuo. Al Eterno toda ella será quemada. El sumo sacerdote entonces siempre tiene que hacer. Los sacerdotes nada más, cada vez que fueron presentados nomás. ¿Quién era sumo sacerdote? El hijo de Aarón mayor, ¿no? No todos los hijos de Aarón eran sumos sacerdotes, pero entre ellos tenían que salir los que iban a ser sumos sacerdotes. Entonces Aarón tuvo varios hijos, después tuvo sus nietos tuvieron hijos. Todos los que descendían en la línea de Aarón le correspondía el sacerdocio, pero sumo sacerdote solamente el primogénito, el ungido. Vamos a la nota 22. Los sacerdotes comunes ofrecen esta oblación, minjá, solamente en el día de su instalación, en el ministerio, pero el sumo sacerdote lo tendrá que hacer todos los días para que sea una ofrenda perpetua. Estamos hablando de esa ofrenda que se freía en la paila gigante. Esta oblación del sumo sacerdote que ofreció 2 veces al día tenía que ser costeado por él mismo. ¿Qué significa esto? Que todos los días él tenía que traer a presentar y a preparar esa tortilla, vamos a decir, grande, de su producción, de su ganancia. Eso demuestra que él no está ahí, ¿cómo se puede decir? Como por interés, sino que él está ahí porque quiere servir y quiere dar algo de sí. ¿Se acuerdan que dijo David cuando quería ofrecer al Todopoderoso un sacrificio y en el lugar donde iba a edificar el templo, él dijo, le dijeron, te vamos a regalar nomás los animales? No, yo quiero pagar lo que cuesta porque no quiero dar a mi Señor algo que no me cueste. Yo no quiero ser alguien que aprovecha la situación. Esto es muy importante entender. Muchas personas quieren servir al Todopoderoso para aprovecharse de la situación. No, servir a Dios, voy a comer gratis. No es así. Uno tiene que dedicarse. El Padre con toda claridad a través de su Escritura nos muestra que Él busca personas que con sinceridad les sirvan. Amén. Estamos en el versículo 22, ¿no? 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Ese tiene que quemarse todo, porque es una ofrenda. Vamos a la nota 23. Primer libro de Pedro 2:9 dice así. Y fíjense lo que Pedro escribió. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Elohim. ¿Y para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué dicen que se trata de alcanzar misericordia? ¿De qué estamos hablando en estos momentos? De sacrificios, de ofrendas. Cuando una persona presenta sus sacrificios, su ofrenda, es porque está buscando la consagración del Todopoderoso, que Él te acepte, que Él te reciba. Entonces nosotros fuimos elegidos para ser nación santa, pueblo adquirido, dice. Entonces anteriormente estábamos alejados por causa en el caso del pueblo de Israel, por causa del faraón que lo apartó de la voluntad del Padre y los esclavizó. Nosotros por el sistema que nos apartó, el sistema religioso, y hoy en día a través de Yeshua estamos regresando otra vez a las promesas del Padre a ser nuevamente servidores Kadosh. Entonces, Él es nuestra ofrenda especial. Amén. Y por Él entonces alcanzamos misericordia para poder servirle con todo corazón. Bueno, versículo 24. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Entonces, el versículo 23, sacrificio de unción, así se puede decir, ¿no? Ahora, versículo 24, viene otro tipo de sacrificio por el pecado, por culpa. Ese era el sacrificio de Hatá, ¿se acuerdan, no? El sacerdote también cuando comete pecado tenía que traer una ofrenda, ¿no? Por su pecado. Pero una cosa interesante que acá recalca. Habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. ¿Dónde es el lugar donde se degüella el holocausto? Hay un sector. Fíjense que cuando una persona traía su sacrificio, había unos sectores, ¿no? Al lado del altar, donde se sacrificaba de acuerdo a la categoría de sacrificio. El sacrificio de holocausto se traía en la parte norte, dice, ¿no? Entonces, todas las personas que venían ahí y traían su sacrificio de holocausto, lo degollaban ahí. Y la gente cuando observaba eso, ¿qué entendía? Que esta persona está ofreciendo sacrificio de holocausto. ¿Y qué era el sacrificio de holocausto? Ese era un sacrificio por pecado, o por culpa, o por transgresión. No, era por consagración. Quiere decir, alguien que quería estar más cerca del Padre, el sacrificio que hizo Abel, que quería que si hay alguna culpa, algo malo en mí, bórralo todo y entrego toda mi vida a tu servicio. Ese era el sacrificio de holocausto. Entonces, pero este sacrificio que está hablando acá en versículo 25, 26, es sacrificio por el pecado. Entonces, al sumo sacerdote se le da la opción, o a los sacerdotes se le da la opción de de ofrecer su sacrificio por el pecado en el lugar donde se ofrece el sacrificio por holocausto. ¿Qué significa eso? Si una persona, por ejemplo, si Samuel trae acá su sacrificio por holocausto, y ustedes ven, ustedes van a pensar, Samuel se está consagrando al Padre. Así van a pensar, ¿no? Qué calidad ese Samuel, ¿verdad? Pero Josué trae su sacrificio por el pecado, porque cometió un pecado, ¿no? Pero ¿dónde trae? ¿Dónde trae? En el lugar donde se ofrece por holocausto, por consagración. Entonces ustedes cuando vean, ¿qué van a pensar de Josué? Josué también se está consagrando. Josué también se está entregando al Señor. No, o sea, la gente que vea no va a poder distinguir si era por pecado o por holocausto o por consagración. ¿Qué quiere decir? Que el Padre le estaba dando un privilegio a sus servidores. No quería avergonzarle. Entonces, cuando uno se acerca al Padre con culpa o con consagración, el Padre lo toma por igual. Porque algunas personas, no, yo no soy digno de orar al Padre, yo no soy digno de hacer nada porque soy la peor cosa. Entonces tiene que acercarse a pedir perdón por sus culpas. Pero el Padre recibe como que estuviera consagrándote.
Como si vos tuvieras consagrado, igual que una persona que yo no tengo ninguna culpa, yo soy puro, soy fiel y se consagra. Es igual. Una persona que decide abandonar su pecado, dejar sus culpas y entregarse al Padre, es igual que una persona que no tiene ninguna culpa y por eso quiere consagrarse. Están captando, ¿no? Esto el Padre hacía con los Cohen. Por eso está aclarando ese punto. Dice entonces, habla Aarón 25, ¿no? Y a sus hijos y diles, está la ley del sacrificio expiatorio, en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado delante del Eterno. Es cosa santísima. Las dos cosas entonces el Padre consideraba importantes. Número uno, el que ofrecía su sacrificio por consagración, por querer consagrarse, un olá. Y número dos, el que ofrecía también su sacrificio por pecado. Yo soy pecador. No hay que comparar a alguien que viene a pedir perdón de su pecado por alguien que viene a pedir que quiere servir al Padre con toda su vida, con todo su corazón. Totalmente diferente eso, pastor. Ese es un miserable pecador que no merece lo que se le trate bien. Ese sí, porque ese vino a ofrecer su vida para servicio. Pero el Padre lo está considerando santo. Él lo está considerando especial. Amén. Bueno, el sacerdote 26, que la ofreciere por el pecado, la comerá en el lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Se refiere al sacrificio por pecado, porque el sacrificio por holocausto no se comía nada. Todo lo que tocare su carne será santificada, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavará aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Esto de la vasija nos hace entender un principio que sale en las leyes de comida inmunda y comida kosher, ¿no? Cuando un insecto, por ejemplo, no kosher, cae sobre un caldo que está cocinándose en una olla de barro, dice que hay que romper, porque el barro absorbe lo que se está cocinando en él. Entonces, en una olla de barro vos estás cocinando algo que fue dedicado por el pecado, entonces eso ya no se puede más lavar, porque eso ya absorbió. Pero si es de bronce, se puede, dice ahí, será fregada, o sea, como lijar o lavar bien, se puede lavar bien. Entonces, bronce en la escritura representa juicio, representa tribulación. Barro significa cuerpo humano, humanidad. El hombre, por su humanidad, no quiere pasar el juicio. Entonces, cuando tu humanidad se contamina, ya no tiene más solución. Ya hay que romperla, ¿no? Pero en el caso del bronce, pasa por el juicio y queda otra vez puro. Por eso el creyente muchas veces tiene que pasar por tribulaciones para que quede nuevamente libre ante el Eterno. Es una explicación de acuerdo a los puntos que tenemos, porque también el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos un tesoro en vasijas de barro. Eso también hace entender que nuestro cuerpo un día va a ser restaurado, va a ser perfeccionado. No es un cuerpo perfecto para estar al servicio del Eterno. Entonces tiene esa característica de ser un barro, pero que en este tiempo está almacenando algo importante. Amén. Bueno, todo varón, versículo 29, de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión. Para hacer expiación en el santuario, al fuego será quemada. Y esto ya habíamos hablado ahí, cuando el sumo sacerdote hace un sacrificio y tiene que llevar la sangre en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, las cosas que han sido consagradas, o sea, utilizadas, es la sangre que ha sido usada para llevar algo en el lugar santísimo, eso no se puede usar para consumo de ello. Tenía que ser quemado. Eso habíamos visto en los sacrificios por el pecado, ¿no? O el sacrificio de Shelamín también, de holocausto, especialmente holocausto. Bueno, esto es lo que vimos acá en el capítulo 6 de Levítico, versículo del 1 hasta el 30. Hay muchos puntos, ¿no? Un poco complicado, difícil.
yo también pienso, nosotros tenemos que captar la parte más importante, ¿no? Que todos estos sacrificios se relacionan con el Mesías queriendo restaurar nuestra vida. Si uno entiende al Mesías, la Biblia dice que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio vivo y agradable, que significa que nosotros entendamos que Él hizo todas estas cosas para que nosotros podamos ser consagrados a Él. Y cada vez que nosotros hacemos nuestra oración, nuestro clamor, nuestra comunión como hermanos, como congregación, estamos aceptando estos sacrificios. ¿Qué decía en Isaías capítulo 56? Que yo voy a aceptar los sacrificios del extranjero, del eunuco, del gentil, cuando ellos vengan a mí y abracen mi pacto. Yo voy a aceptar su sacrificio. ¿Cuáles son nuestros sacrificios ante el Eterno? Lo que hizo Yeshua. ¿Cuándo es que el Eterno va a aceptar nuestro sacrificio, que es Yeshua, para hacernos parte de su pueblo? Cuando abracemos su pacto. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te doy gracias una vez más por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Por favor, ayúdanos cada día a entender tu corazón. Ayúdanos a entender también tu voluntad. Te damos gracias por todas las cosas que nos muestras, todas las cosas que nos das y que nos instruyes. Sabemos que este libro tiene mucho que enseñarnos, mucho que mostrarnos acerca de cómo acercarnos a ti. Y por eso te estamos constantemente agradecidos. Queremos aprender más que todo a cambiar a través de esta palabra nuestra vida y nuestro carácter, nuestra forma de ser. Porque los sacrificios representaban dejar el carácter, dejar la manera de ser. Gracias, Padre, por este día. Bendiga a todos los hermanos que han podido participar de esta comunión virtual. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Shalom.